Hola, soy Ceci y bienvenidos a esta nueva clase de SketchUp. Hoy vamos a empezar a dibujar. La herramienta que más vas a usar, o al menos la que más uso yo para dibujar, es el rectángulo. Para poder dibujar rectángulos, la herramienta rectángulo la puedes encontrar acá sobre el menú de herramientas. También lo puedes encontrar sobre este icono de la barra de herramientas y también puedes acceder al rectángulo a través del atajo de teclado con la letra R. Con solamente presionar R en el teclado, fíjate que el puntero cambia de forma a un lápiz con un rectangulito al lado. Algo que a mí me costó al principio, y es que dibujar en SketchUp tiene una técnica diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Habitualmente, cuando tenía que dibujar en otras aplicaciones, uno está acostumbrado a arrastrar el mouse dibujando. Es decir, presionar el botón, mantenerlo presionado, arrastrar el mouse y cuando ya tenés la figura dibujada, soltás el mouse y ahí se dibuja. Se puede dibujar de esta manera en SketchUp. De hecho, yo puedo hacer un clic acá, en cualquier punto, mantenerlo presionado, el botón del mouse, empezar a correr el mouse y donde a mí me parezca que está correcto, suelto y ahí me aparece mi rectángulo dibujado. Pero esta no es la forma recomendable de dibujar en SketchUp. Vamos a deshacer esto. Vuelvo a la herramienta rectángulo. Para dibujar en SketchUp, dibujes un rectángulo, una línea, un círculo o lo que sea que dibujes. No estoy hablando de navegación. Para navegación sí usábamos la función de arrastrar, es decir, mantener apretado el botón del mouse, correr el mouse y soltar cuando lográbamos la posición deseada. Para dibujar solamente tenés que hacer un solo clic, es decir, un clic y soltar al principio, correr el mouse y otro clic, un clic y soltar al final. Esto es algo que a mí me costó un poquito acostumbrarme a esta forma de dibujo. Ahora no puedo dibujar de otra forma que no sea esta. Como SketchUp es un programa de dibujo en 3 dimensiones, siempre vamos a tener a la vista los 3 ejes que marcan las 3 dimensiones. Si estás acostumbrado a usar programas en 3D, estarás habituado a los ejes X, Y y Z. Si no lo estás, te cuento que en SketchUp el eje azul marca la verticalidad, es decir, la dirección hacia arriba y hacia abajo. El eje rojo y el eje verde marcan horizontalidad. El rojo, derecha a izquierda, y el verde, antero-posterior, es decir, adelante y atrás. Todos los dibujos que hagamos dentro de SketchUp van a tender a pegarse o a ser paralelos, a seguir las líneas de estos 3 ejes. Fíjense que si yo estoy en la herramienta rectángulo y me voy acercando a los ejes, automáticamente se pegan a esos ejes. El centro de los 3 ejes se llama origen. Podemos empezar a trabajar desde el origen, de hecho mucha gente lo hace, si no, no hay problema. Siempre, fíjense que yo arranque desde donde arranque el dibujo, mi rectángulo siempre va a estar con sus lados paralelos a los ejes. Pero de nada sirve dibujar un rectángulo a ojo si lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, una habitación determinada con medidas determinadas. Fíjense, por si no lo vieron, lo que pasa acá abajo en el cuadro de medidas, que ahora ya no se llama más medidas, sino que cuando activé la herramienta rectángulo, se empezó a llamar dimensiones. A medida que yo voy
modificando la dimensión de mi rectángulo, se va modificando las dimensiones en la cajita de información. Y como yo tenía SketchUp seteado para trabajar en milímetros, las dimensiones que yo estoy viendo son en milímetros. Por ejemplo, en este caso estoy dibujando un rectángulo que mide 2.465 milímetros por 2.062 milímetros, es decir, 2,5 metros casi por 2 metros y un cachito más. Ahora, fíjate esto, porque esto puede llegar a ser diferente a lo que tengo yo. Yo empiezo a dibujar un rectángulo y en el cuadrado de dimensiones me aparecen las diferentes dimensiones. Fíjate que en este caso, el primer número que aparece, 4.157.8 milímetros, corresponde al lado que es paralelo al eje rojo. Y 1.148.2 milímetros corresponde al lado que es paralelo al eje verde. Y esos dos valores están separados por una coma. Y esto no es menor, porque tiene que ver con el idioma en el que tenés instalada la aplicación. Yo tengo SketchUp instalado en inglés, por lo tanto, lo que me va a separar las dos dimensiones, la del largo y la del ancho, va a ser una coma. Fíjate bien, porque si vos tenés instalado SketchUp en su versión en castellano, vas a ver que lo que separa un número del otro es un punto y coma. Esto es importante que lo sepas y que lo recuerdes, porque a la hora de ingresar valores vas a tener que tener en cuenta el idioma en el que tenés la aplicación instalada. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo que construir una habitación de 3 metros de ancho por 4 metros de largo. Empiezo a trabajar desde el origen, hago un clic y empiezo a mover mi mouse. Como yo estoy trabajando en milímetros y en una versión en inglés, voy a tener que tener en cuenta esas características. Entonces, para llegar a esta habitación de 4 metros de ancho por 3 metros de largo y no tener que hacerlo a ojo, sería algo más o menos por ahí, pero nunca va a ser exacto, yo directamente escribo en el teclado sin hacer clic en ningún otro lado. Fíjense que yo solamente hice el clic inicial en el origen y después no volví a apretar el botón de mi mouse. Así como estás, escribís en tu teclado 4.000, si es que lo tenés seteado en milímetros, si lo tenés seteado en metros pondrás 4. Yo voy a poner coma porque a mí lo que me separan los dos valores es una coma. Si tu SketchUp está en castellano vas a tener que poner punto y coma. Y el segundo valor que es 3.000. Enter. Y ahí se me dibujó mi rectángulo de 4 metros de ancho por 3 metros de largo. Si yo quisiera seguir dibujando, por ejemplo, esto es es un plano de una casa. Dijimos que las herramientas de dibujo se van pegando a los ejes y no solamente se pegan a los ejes, sino que también se pegan a los lados ya dibujados. Yo quiero hacer una habitación que es contigua a esta habitación. Ya con acercarme a lo ya dibujado, fíjense que se pega, me lo marca con un círculo verde, se pega al vértice del rectángulo que ya dibujé. Y si yo voy siguiendo por la línea, se va a pegar a la línea mostrándome un cuadrado rojo. Pero fíjense qué bueno esto, que a medida que yo voy llegando al punto central, en el punto medio, es decir, en este caso va a ser al 1,5 metros, porque recuerden que este lado medía 3 metros, 1,5 metros, me indica que llegué al punto medio. Esto es algo, la verdad que es muy útil, yo lo uso mucho, de empezar a buscar dimensiones a través de los lados. En este caso, sigo dibujando de la misma manera. Un clic cuando empiezo a dibujar. Acá puedo hacer
Si, por ejemplo, el rectángulo que está al lado quiero que sea de la mitad de profundo que el anterior, puedo ir a ojo y terminarlo a ojo. En este caso, además me marca cuando es un cuadrado perfecto. Y también se pega a esa dimensión, 1500 por 1500. Fíjense cómo está la caja de dimensiones. Cuando termino de dibujar, hago un segundo clic y termino. Fíjense que en este caso yo tengo dos rectángulos dibujados con sus lados y sus áreas diferenciadas. El lado que tengo en común quedó formado por dos lados, porque al dibujar esta línea que termina en este punto, dividió esta recta en dos, así como dividió el área en dos, también dividió la recta en dos. Esto hace que yo pueda seleccionar solamente este lado, borrarlo con la tecla de suprimir o delete y esta área me queda unificada. Muchas veces para dibujar ambientes irregulares uso mucho esta técnica porque es más fácil dibujar diferentes rectángulos y después unificarlos que ir dibujando línea por línea. Esto es todo para la clase de hoy. Practica. Dejadme tus comentarios, tus dudas, si tenés alguna. Y nos vemos la próxima clase donde vamos a empezar a trabajar en 3 dimensiones. Chao.